exploring wild dreams, beating tongue twisters till we're ruling the scene. No boring moments, yeah, we've got the flow. It's an endless adventure, watch us all grow. Whoa, Mike's English class, where the fun won't quit. Every word and phrase, yeah, it all just fits. From nouns to verbs, it's the ultimate mix. Mike's making English the coolest fix. Nosotros la clase anterior les venía diciendo que estábamos trabajando con lo que era el presente perfecto y el presente continuo. Bien, ya habíamos visto todas las diferencias, la estructura, cómo se usa y demás. Bien, ya habíamos visto todos esos aspectos. Entonces ahora lo que nos queda ver es el futuro simple y el futuro continuo, ¿no? Lo que en inglés llamamos el future simple y el future continuous. Bien, entonces vamos a arrancar con el futuro simple, como podrán ver aquí en la pantalla, como les estoy presentando ahora, ¿no? El futuro simple se usa para acciones que ocurrirán en el futuro sin especificar el momento exacto. Bien, esto se asimila bastante con lo que veíamos la clase anterior sobre el presente perfecto. ¿Por qué? Porque el presente perfecto eran hechos que tenían su inicio en el pasado, pero tenían su continuidad en el presente de la persona que estuviese refiriendo sobre cierta acción, y no especificábamos sobre el tiempo de inicio, ¿no? sobre el momento exacto de inicio de dicha acción. Bien, entonces acá ocurre lo mismo, ¿no? Solo que son hechos que ocurrirán en el futuro, solo que no decimos cuándo, no damos una fecha certera. Bien, no damos certeza de cierta fecha. Entonces se usa para acciones que ocurrirán en el futuro sin especificar el momento exacto. Mientras que el futuro continuo, conocido también como future continuous en inglés, describe acciones en progreso en un momento específico del futuro, ¿no? Entonces, vamos ahora con lo que es la estructura del futuro simple, ¿no? Entonces tenemos tres aspectos acá. Tenemos el sujeto, que vendría a ser también el pronombre personal, como habíamos visto en clases anteriores, sujeto o pronombre personal. Después acá tenemos un nuevo término, tenemos will. No es Will el nombre de un actor, no es el nombre, sino Will de que la traducción será como depende de lo que estemos queriendo decir en la acción, obviamente, ¿no? Y después el verbo base por último, ¿sí? Entonces, acá tenemos, después de lo que es la estructura, que la estructura es bastante sencilla, sujeto más will más verbo base, tenemos los usos, ¿no? Entonces, de los usos del futuro simple tenemos 4, ¿sí? Tenemos, en primer lugar, para decisiones espontáneas, ¿no? Decisiones que realizamos de manera inmediata. Serían decisiones que no toman mucho tiempo de pensarlo, ¿no? Después tenemos las predicciones sin evidencia, las promesas o ofertas, y después para expresar hechos futuros, simplemente. Bien, estos son los 4 usos que tenemos para el futuro simple, ¿sí? Entonces ahora vayamos con los ejemplos que les dejo acá, ¿no? Y vamos a ir describiéndolos en base a los usos que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos el primer ejemplo, I will go to the store.
I will go to the store. Iré a la tienda. Bien. Entonces, I will go to the store. Lo podemos tomar como dos maneras, ¿no? Vamos a tomarlo como expresar hechos futuros, ¿no? O decisiones espontáneas. I will go to the store. Bien. Lo tomamos como decisiones espontáneas, ¿por qué? Porque no estamos diciendo cuándo. ¿Cuándo vamos a ir? Bien. No decimos eso, no lo dejamos sentado. Entonces esto se toma como decisión espontánea, porque cuando nosotros decimos simplemente I will go to the store, sin aclarar cuándo vamos a ir, de manera implícita nosotros estamos diciendo que vamos a ir en este preciso momento, como que vamos a ir ahora. Bien. En cambio, si yo digo, vamos al segundo ejemplo ahora, it will rain tomorrow, it will rain tomorrow, ahí estamos ya dándole otro uso, estamos expresando hechos futuros. Bien, it will rain tomorrow. Bien. Entonces, ya vimos un ejemplo donde tenemos el uso del futuro simple como decisiones espontáneas y como expresión de hechos futuros. Bien. Después, tercer ejemplo. I will help you. I will help you. Bien, te ayudaré, traducido al español. Esto, el uso que tiene es de promesas o ofertas. Bien, promesas u ofertas. ¿Sí? ¿Por qué? Aclaro que cuando decimos que es promesa, no hace falta el término de decirle a la otra persona te prometo que o te juro que, como para dar certeza de que es una promesa. Con el simple hecho de decir voy a hacer esto, se da a entender que es una promesa u una oferta, ¿no? Vamos a ver ahora más adelante el uso de el armado de oraciones en negativo, en positivo y en forma de preguntas, ¿bien? ¿Por qué? Porque las ofertas mayormente, si bien se pueden armar ofertas en forma de respuesta, generalmente vienen en forma de pregunta. Bien, en el formato de pregunta generalmente se usa para lo que es el armar una oferta, como para definirlo de cierta manera. Bien. Después tenemos cuarto ejemplo, I will buy a new laptop. Bien, I will buy a new laptop. Ahí tenemos una decisión espontánea también, I will buy a new laptop, que lo metemos en esa categoría porque, como les mencionaba anteriormente, no estamos dando una fecha que garantice que la acción es en el futuro no tan inmediato. Bien. Entonces, I will buy a new laptop. Yo voy a comprar un portátil nuevo o una computadora nueva, vamos a decir. Lo mandamos a decisiones espontáneas. Después, he will repair his car tomorrow. He will repair his car tomorrow. Él va a reparar su carro mañana. Bien. Esto lo podemos expresar como hecho futuro. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que esto lo va a hacer mañana. Tomorrow. Bien. Ya entonces ahí tenemos una fecha de un futuro no tan espontáneo. Bien. Como que definimos una fecha, por así decirlo. Bien, después por último, she will arrive tomorrow. Bien. Ese es el último ejemplo que tenemos, que también es una expresión de futuro. Bien.
Entonces, después, lo que puede llegar a pasar acá es que el segundo ejemplo que nosotros vimos, que es It will rain tomorrow, nosotros lo podemos considerar como expresar hechos futuros o predicciones sin evidencia. ¿Por qué? Porque en este hecho, en esta oración en concreto, nosotros como que para darle cierta certeza y cierta validez, nosotros podríamos completarlo con, no sé, It will rain tomorrow y dar alguna oración que marque la certeza de que nosotros sabemos por qué va a llover mañana. Bien, podemos decir, va a llover mañana porque lo vi en el noticiero, porque en el noticiero lo dijeron, porque en el pronóstico lo dijeron. Bien, entonces ahí estamos dando cierta certeza. En cambio, si nosotros decimos simplemente It will rain tomorrow, estamos haciendo una predicción y no estamos dando nuestra evidencia. Bien, que nosotros podemos querer decirla de manera implícita, pero como que no queda claro al final. Entonces, lo podemos marcar más como predicción sin evidencia si simplemente decimos It will rain tomorrow. Bien. Ahora vamos con los contractions, ¿no? Las contracciones. ¿Sí? Que como ya habíamos visto tanto en el pasado como en el presente, simple y continuo respectivamente, tenemos las contracciones como para acortar y decir más rápido las oraciones o escribir más rápido las oraciones al momento de hablar o escribir respectivamente, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que recordar que en el futuro simple el uso del will es importante acá. Will es la palabra clave, podemos decir. Bien, el común denominador de todas las oraciones en el futuro simple es el will. Bien, el segundo componente de lo que es la estructura de las oraciones en el futuro simple. Bien, entonces nosotros hacemos la contracción entre qué factores, entre qué componentes de la oración, entre el sujeto o el pronombre personal y el will. Nosotros hacemos nuestra contracción, nosotros la mantenemos acá, que podrán ver en la pantalla que yo les estoy compartiendo el libro. En caso que no se vea, por favor avisen, que ya me ha pasado que el Zoom simplemente deja de compartirlo por algún motivo, pero por ahora creo que estamos bien. Entonces, nosotros hacemos la contracción combinando estos dos primeros componentes, el sujeto y el will. Entonces, sujeto o pronombre personal, como quieran llamarlo. Bien. Entonces, nosotros ya hemos visto anteriormente los pronombres personales o los sujetos, ¿no? Que pueden ser partícipes de una oración, ¿no? I, you, he, she, it, we, they. Bien. Obviamente recordemos que you puede ser en formato singular o en formato plural. Bien. Recordemos eso. Entonces, considerando eso, nosotros combinamos I y will, you will, we will, they will, he will, she will, it will. Y nosotros la manera en que la combinamos para hacer contracciones es, en vez de escribir la palabra will completa, nosotros escribimos el pronombre personal, apóstrofe, doble L. Bien. Entonces terminamos teniendo I'll, you'll, will, they'll, he'll, she'll y it'll. Bien. Está bien, yo se los estoy pronunciando más despacito, obviamente, como para que se entienda bien, ¿sí? Pero recordemos después que al momento de pronunciarlo rápido, es como que
la doble L medio que se pierde después, ¿sí? Al momento de decirlo rápido, ¿sí? Pero también al momento de escribirlo, aquí en el material tienen cómo se escribe cada contracción con su respectivo sujeto o pronombre personal. Bien. Ok. Bien, ahora vamos con lo que es la forma negativa. Bien. Que yo por lo que veo acá noto que no les dejé el formato en pregunta como suelo hacer con todos. Así que después del formato negativo ahora les paso a explicar el formato en pregunta que no varía de los demás, obviamente, de lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces ahora vamos con el negative form, la forma negativa del uso del will. Bien, futuro simple en negativo. ¿No? Entonces, la forma negativa del will es will not, que generalmente se abrevia en won't. Entonces, agarremos los ejemplos que tenemos acá y vamos a pasarlos en negativo. Entonces, nosotros en el positivo, por ejemplo, para el primer ejemplo decimos I will go to the store. Bien. Entonces, para el segundo, en vez de decir I will, decimos I won't go to the store. Bien. Lo único que cambiamos acá es el will y lo reemplazamos por el won't o will not. Bien. Nosotros lo reemplazamos generalmente por el won't, porque el won't sería la contracción del will not. Bien. Es simplemente ese aspecto. Entonces es más común decir I won't que decir I will not. Bien, pero de igual manera se puede decir de las dos formas, ¿sí? Pero la más común y la más recomendable es de simplemente reemplazar el will por el won't. Bien, entonces I won't go to the store. It won't rain tomorrow. I won't help you. I won't buy a new laptop. He won't repair his car tomorrow. Y por último, she won't arrive tomorrow. Bien. Entonces ese es el uso del formato negativo. Después, con el formato de pregunta, que ustedes acá en el material no lo tienen, por un error mío, básicamente. La cuestión es que nosotros habíamos visto ya tanto en el pasado, simple y continuo, como en el presente perfecto y el continuo, que al momento de hacer una pregunta, nosotros recordemos que tenemos esta estructura, ¿no? En el futuro simple nosotros para lo que es la oración tenemos esta estructura: sujeto más will más verbo base. Entonces, nosotros los componentes que tenemos que tener más interiorizados son los primeros dos, el sujeto y el will. ¿Por qué? Porque el sujeto y el will en lo que es formato de oración o respuesta ocupan el primer y segundo puesto respectivamente. Bien, en cambio, para la pregunta lo que nosotros hacemos es que agarramos el will y lo pasamos adelante. El will pasaría a ser el primer lugar, el sujeto el segundo lugar y después el verbo base queda donde está. Bien, entonces ese es el simple cambio que hacemos, ¿no? Los únicos dos cambios que hacemos acá es cambiar el segundo puesto por el primero, hacemos ese switch, ese cambiazo de lugar, y después obviamente agregamos el signo de preguntas al final. Porque recuerden que al momento de escribir preguntas o hacer preguntas, en el inglés no hacen como en el español, que agregan los dos signos de interrogación, uno adelante y uno atrás. Simplemente usan el que va al final. Adelante no va ninguno en el inglés, básicamente. Que es el modelo que aplicamos nosotros cuando escribimos un mensaje por el WhatsApp. No hacemos los dos signos de preguntas, hacemos uno. Bien. Bueno, entonces con lo que es la forma de preguntas, ese es el único comentario para hacer. Bien.
Ahora vayamos con el futuro continuo. Future continuous. Bien. Que como ya habíamos visto, dice el futuro continuo en inglés, conocido también como future continuous o future progressive. Bien, van a ver que tiene varios conceptos. Entonces yo acá les dejo todos como para que sepan al momento que vean escrito future progressive o future continuous, sepan de qué se está hablando. Bien. Entonces, es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que estarán en progreso en un momento específico del futuro. Bien, entonces, a diferencia de el futuro simple, nosotros con el futuro continuo estamos hablando de un hecho que estará en progreso en un futuro específico. Bien, como que por ejemplo yo les diga, no sé, vamos a decir, Vélez jugará a las 7 de la tarde, ¿no? Jugará, no sé, el jueves a las 7 de la tarde, por ponerles un ejemplo. Entonces yo ahí que estoy diciendo, estoy hablando de un hecho, en mi presente yo estoy hablando de un hecho del futuro, de un hecho que pasará en el futuro, y estoy dando el horario específico, estoy dando la fecha específica, estoy diciendo jueves a las 7 de la tarde. Bien. Porque si yo simplemente digo, Vélez jugará y no doy fecha, ahí sería en el futuro simple. Bien. En cambio, en el futuro continuo, yo les estoy dando una fecha específica, un momento específico. Bien. Del futuro. Entonces, si lo traducimos al inglés, decimos Vélez will play this Thursday at 7. Bien. O will be playing. Bien. Porque ahora vamos a ver por qué hago este cambio. Entonces, siguiendo con el párrafo que tenemos acá, dice se forma con el verbo auxiliar will seguido de be y el verbo principal en gerundio, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo, decimos, no sé, Vélez will be playing, ¿no? El will be playing sería como decir estará jugando. Bien, Vélez estará jugando el jueves a las 7 de la tarde. Entonces decimos Vélez will be playing on Thursday at 7 p.m. Bien. Como para darles el ejemplo en inglés. Bien. Este tiempo verbal es ideal para pintar un cuadro claro de lo que estará sucediendo en el futuro. Bien. ¿Por qué? Porque en este tiempo verbal nosotros estamos dando toda la información posible sobre un hecho del futuro, cosa de que no haya confusión de ninguna manera acá. Bien. Entonces, por ejemplo, al decir I will be working at 8 p.m., estás dejando claro que estarás trabajando en ese momento preciso. Es perfecto para planificar y para hablar de tus actividades y eventos futuros. Bien. Estos son ejemplos de los usos que se le puede dar al futuro continuo, ¿no? El por qué es relevante y por qué es importante entender cómo funciona el futuro continuo. Bien. Entonces, acá es importante pensar el futuro continuo como una forma de describir tus acciones futuras con detalle, mostrando no solo lo que sucederá, sino cómo y cuándo estará ocurriendo. Bien. Después, ¿cuándo usar el futuro continuo? When to use future continuous. Yo acá le pongo los títulos en inglés como para que también se vayan interiorizando un poquitito más con el idioma, ¿no? Entonces, el futuro continuo es versátil y puede utilizarse en diferentes contextos para hablar sobre acciones que estarán en curso en el futuro. Aquí los principales usos. Bien, entonces de los principales usos nosotros tenemos 7 en total.
Bien, entonces, en primer lugar tenemos descripción de acciones futuras interrumpidas. ¿No? El futuro continuo se usa para hablar de acciones que serán interrumpidas por otro evento en el futuro. Entonces, por ejemplo, la oración que pongo acá de ejemplo dice I will be sleeping when you arrive. Bien, estaré durmiendo cuando llegues. Entonces acá tenemos dos ideas principales, ¿no? Primero tenemos I will be sleeping, que esta es la parte que nosotros tenemos en el futuro continuo, ¿no? I will be sleeping. Y después when you arrive sería la segunda idea, ¿no? El segundo hecho que interrumpe al primero, ¿no? I will be sleeping. Punto 1. When you arrive, el I will be sleeping se interrumpe, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si yo estoy durmiendo y estoy esperando a un invitado que va a venir a mi casa, me va a interrumpir mi siesta. Bien, va a interrumpir mi acción de estar durmiendo. ¿Por qué? Porque llega a mi casa, le tengo que abrir la puerta, tengo que estar despierto para recibirlo y demás. Entonces por eso es que está la interrupción en este ejemplo. Bien. Que está el español, ¿no? Es estaré durmiendo cuando llegues. Después, el segundo uso que le podemos dar es expresión de actividades en un momento futuro específico, ¿no? Este tiempo verbal también es útil para hablar de actividades que estarán ocurriendo en un momento específico del futuro, que era como el ejemplo que les daba, ¿no? Sobre el partido de Vélez el jueves a las 7, ¿no? Como para daros un ejemplo. Que después, otro ejemplo que tenemos acá, dice, she will be studying at 8 p.m. Ella estará estudiando a las 8 p.m. Entonces, esto se usa, ¿por qué? Porque no está estudiando ahora, estudiará a las 8 de la noche. Bien. Estará estudiando a las 8 de la noche. ¿Sí? Después, descripción de eventos paralelos, ¿no? Entonces, el futuro continuo permite describir dos eventos que están ocurriendo simultáneamente en el futuro. Entonces acá tenemos, ¿no? Lo que veíamos de los conectores. ¿Recuerdan hace unas cuantas clases? Son unas 3 clases por ahí, 3 o 2 clases. Hemos visto esto. Tenemos la idea 1, they will be singing, while, siendo el conector, we are dancing. Bien. Entonces, acá tenemos they will be singing en el futuro continuo, ¿no? El while siendo el conector, como mencionaba anteriormente, y we are singing, esto lo tenemos en presente. Bien. They will be singing while we are dancing. Esto está en el presente continuo, el we are dancing. Bien. Después, cuarto uso. Estamos viendo el tiempo, nos quedan unos 3 minutos. Cuarto uso tenemos anticipación de acciones habituales en el futuro. Podemos usar el futuro continuo para anticipar actividades o acciones que se realizarán de manera habitual en el futuro. Entonces, por ejemplo, si yo digo I will be meeting with the team every Monday, estaré reuniéndome con el equipo todos los lunes, ahí estamos diciendo, con el uso del futuro continuo, que voy a estar reuniéndome, voy a estar todos los lunes. A partir de ese momento en adelante, me voy a estar juntando con el equipo todos los lunes. ¿Bien? Entonces, acá se aplica lo que es la anticipación de acciones habituales en el futuro. Acciones que se harán habituales en el futuro, como para dejarlo de una manera más clara. ¿Bien? Entonces, después tenemos el uso 5. Dice educada referencia a acciones futuras, que es una manera educada de referirse a acciones futuras, especialmente cuando queremos preguntar sobre planes
de otras personas. Entonces, acá decimos, will you be joining us for dinner tonight? ¿Te estarás uniendo a nosotros para cenar esta noche? Entonces, fíjense que en este ejemplo tenemos el formato de pregunta. Entonces, lo que les mencioné anteriormente, que el will generalmente es el segundo componente de una oración, pero cuando es pregunta pasa a ser el primer componente y después el pronombre personal o sujeto pasa a ser el segundo. ¿Sí? Entonces, will you be joining us for dinner tonight? Entonces, acá, al hacer esta pregunta, nosotros estamos queriendo obtener una respuesta, pero nos estamos dirigiendo a la persona de manera educada. Por eso dice educada referencia a acciones futuras. Porque nosotros estamos refiriéndonos a la acción futura, ¿no? De have dinner tonight. ¿Bien? Esa sería nuestra acción. Vale, el have dinner sería la acción y el tonight sería el tiempo específico en el que va a ocurrir esa acción. Y el hecho de preguntarlo lo hace la educada referencia, ¿bien? Bueno, nos queda menos de un minuto, así que nosotros vamos a hacer como venimos haciendo todas las clases, de tener un descansito de 10 minutos. Y después vamos a retomar con otro enlace que los chicos les harán llegar o les hicieron llegar. Y vamos a continuar con lo que nos queda del futuro continuo. Así que dejo de compartir pantalla y retomaremos en breve. ¿Bien? Bueno, profe, gracias. Dale. Bien, nosotros habíamos quedado en los momentos en los que nosotros podemos usar el futuro continuo dentro de una oración. ¿Bien? Entonces, habíamos quedado en el punto 6 que nosotros usamos para acciones futuras en progreso durante un evento planeado. No, esto quiere decir que se usa para describir acciones en progreso durante un evento específico que ya está planeado en el futuro. Entonces, por ejemplo, como para que se entienda, decimos we will be discussing the new project during the meeting. Estaremos discutiendo el nuevo proyecto durante la reunión. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el we will be discussing. Bien, estaremos discutiendo el nuevo proyecto durante la reunión. Bien. Entonces, acá tenemos la acción futura, ¿no? We will be discussing the new project. Esta es la acción futura que tenemos para discutir durante, ¿no?, la reunión, the meeting, que eso es el evento planeado. Bien, ¿por qué? Porque la reunión ya fue organizada de antemano, solamente que en esta reunión estaremos discutiendo algo nuevo. Haremos mención de algo nuevo. We will be discussing the new project. Bien, entonces a esto es a lo que se refiere cuando se usa para describir acciones en progreso durante un evento específico que ya está planeado en el futuro. Bien. Y después, por último, punto 7, tenemos suposiciones sobre el presente o el futuro. Bien, entonces el futuro continuo también se puede usar para hacer suposiciones sobre lo que podría estar ocurriendo ahora o en el futuro. Bien. Entonces, si nosotros decimos she will be working from home now, bien, ella estará trabajando desde casa ahora, estamos suponiendo sobre cómo estará trabajando ella de acá en adelante, del presente en adelante. Bien. ¿Sí? Entonces, con este simple ejemplo ya cubrimos lo que es el último uso del futuro continuo en una oración. Bien. Después, la cuestión de la estructura, ¿no? Tenemos el sujeto en primer lugar,
el will más el be, bien, will be, y el verbo en gerundio, ¿no? Que el verbo en gerundio ya hemos visto que era verbo más ing. Bien. Entonces, ya se sabrá que el sujeto es quien realiza la acción, como bien dice acá. Perdón, profe, ¿verbo qué? ¿Cómo, perdón? Verbo más. Verbo más ing. Esto quiere decir que el verbo, nosotros tenemos el verbo común, ¿no? Por ejemplo, si yo digo play, bien. Y nosotros para decir el verbo en gerundio, que el gerundio es lo que para nosotros es el verbo cuando decimos ando, endo, bien. Entonces, si el ing es la terminación que tiene el verbo, entonces, si yo quiero decir jugando, digo playing, bien, playing. Entonces lo termino con ing al verbo. ¿Se entendió? Sí, gracias. Dale, buenísimo. Bien, entonces, nosotros tenemos el orden sujeto más will be, o sea, más will más be, más el verbo en gerundio, ¿no? El verbo más ing. ¿Sí? Entonces, el sujeto, obviamente, quien realiza la acción, ¿no? Que esto ya lo vimos reiteradas veces, ¿no? I, you, he, she, it, we, they. Bien. Después, will, siendo el verbo auxiliar que marca el tiempo futuro, que no es invariable para todos los sujetos. Bien, esto quiere decir que no importa el sujeto, no va a cambiar, ¿no? Porque va a ser I will, you will, he will, she will, it will, we will y they will. Bien, para todos los pronombres personales o sujetos, el will va a ser igual. Bien. No pasa como pasaba con el have o el has. Bien, no varía. Acá no tenemos variaciones. Después, el be es otro verbo auxiliar que se mantiene invariable y sirve como enlace entre el will y el verbo principal en gerundio. Bien. O sea, el be es un puente importante entre el will y el verbo en gerundio. Porque no podemos simplemente decir I will playing, por ejemplo. Necesariamente tenemos que meter el verbo be. ¿Sí? Y después tenemos finalmente el verbo en gerundio, ¿no? Que es el verbo principal que describe la acción que queremos realizar. Y en su forma con su forma ing porque es una acción que estaremos realizando. Bien. Entonces por eso es importante agregarle el gerundio. ¿Sí? Como por ejemplo working, playing, studying. Bien. Entonces con esta estructura podremos detallar actividades que estarán en progreso en momentos específicos del futuro. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura que nosotros vamos a tener para, por ejemplo, cuando queremos decir oraciones afirmativas en el futuro continuo, ¿no? Entonces, para formar oraciones afirmativas en el futuro continuo, en inglés sigue esta sencilla estructura, ¿no? Que es la que veíamos acá arriba, que se las reitero aquí mismo. Bien. Entonces, esta estructura lo que hace es que nos ayuda a comunicar lo que está ocurriendo en el futuro. Bien. Después acá tenemos ejemplos, ¿no? Que ya hemos visto varios. I will be studying at 6 p.m. y they will be traveling next week. Bien. Después ya el formato negativo también lo vimos. El formato negativo, recuerden que reemplazamos es parecido al negativo del futuro simple acá. Solo que la única diferencia es que agregamos el be. Bien, entonces la estructura sería el sujeto primero, siempre que es respuesta. Después si es pregunta, hacemos el cambiazo.
Bien. Entonces, en primer lugar sujeto, después will not, bien, will not o won't, podemos decir también. I won't be, podemos decir, o I will not, eso depende de cada uno. Y después be y el verbo en gerundio, ¿sí? Entonces, podemos decir she will not be attending the meeting o she won't be attending the meeting. Bien. O si no, en el segundo ejemplo, we will not be eating dinner at 9. O podemos decir también, we won't be eating dinner at 9. Bien. Entonces recuerden, es will not o won't. ¿Sí? Entonces, la forma negativa es perfecta para dejar claro que una acción no estará en progreso en un momento futuro. ¿Sí? Y después, por último, tenemos los interrogativos, ¿no? Oraciones interrogativas en el futuro continuo. Entonces, para hacer preguntas en el futuro continuo en inglés, invertimos el orden del sujeto y el will. ¿Bien? Entonces, esto nos ayuda a preguntar sobre acciones que estarán ocurriendo en el futuro. ¿Bien? Una cosa importante acá para las preguntas es que es importante el hecho de que para las preguntas siempre usamos el will. Nunca vamos a usar el won't. ¿Bien? O sea, se puede usar. No vamos a decir que no. Pero si nosotros usamos el will, estamos dejando que la pregunta esté abierta a una respuesta positiva o negativa. En cambio, si nosotros usamos el won't, estamos dejando la pregunta abierta solamente para una respuesta negativa. Porque si yo digo, won't you be going to the party? Por ejemplo, won't you be going to the party? Ahí estoy dejando simplemente la puerta abierta a la opción negativa. La opción positiva la estoy descartando por completo con esa pregunta. Entonces, si yo en cambio digo, will you be going to the party? Ahí estoy dejando dos puertas para que la persona decida si decirme que sí o si decirme que no. ¿Bien? Entonces, vamos con lo que es la estructura de lo que sería la pregunta. Entonces, yo acá les dije que invertimos el orden del sujeto y el will. ¿Bien? Que era lo que les venía explicando anteriormente y lo hemos visto reiteradas veces porque se repite bastante este factor. Que nosotros en las respuestas generalmente tenemos al sujeto primero y después tenemos el will. Nosotros simplemente hacemos un cambiazo de lugar entre esos dos y después el resto queda idéntico. Bien, el be queda en el mismo lugar y el verbo gerundio queda en el mismo lugar. ¿Sí? Esos dos no cambian. Los únicos dos que cambian de lugar son el will y el sujeto. Bien. Entonces, vamos con los ejemplos. Tenemos, will you be watching the game tonight? ¿Estarás viendo el juego esta noche? O, will they be joining us for dinner? ¿Se unirán a nosotros para la cena? Entonces, las preguntas en futuro continuo son esenciales para indagar sobre los planes futuros de otros y entender mejor lo que estarán haciendo. Bien, son esenciales como para obtener, en primer lugar, respuestas y en segundo lugar, más detalles sobre para la conversación que nosotros estemos queriendo entablar con la otra persona. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el uso del verbo will en el futuro continuo. Bien. Que, como hacíamos mención anteriormente, este verbo auxiliar es fundamental para construir el verbo continuo. Bien. Es un verbo completamente necesario al momento de construir el futuro continuo. Es clave acá. Entonces este verbo se utiliza para indicar que algo va a suceder en el futuro, mostrando una predicción, decisión espontánea o plan. Que eso lo podremos ver más arriba cuando estábamos con
el tema de... Bueno, parecido al futuro simple, ¿no? De los usos, ¿no? De decisión espontánea, predicción sin evidencia, promesas o ofertas o expresar hechos futuros. Bien. Ahí ya tenemos algo parecido. Estamos por acá. Bien, en el futuro continuo, el verbo auxiliar will se combina con el verbo auxiliar be y el gerundio el verbo en gerundio para expresar una acción en progreso en un momento específico del futuro. Bien, se utiliza de manera invariable con todos los sujetos, eso ya lo vimos, lo cual simplifica su aplicación. Bien. Después, ¿por qué el verbo will es importante para formar el futuro continuo? ¿No? Es importante por tres aspectos fundamentales, ¿no? En primer lugar, porque indica el futuro, ¿no? Marca que la acción ocurrirá en el futuro. Después, por su versatilidad, por el hecho de que se aplica igual a todos los sujetos, por el hecho de que es invariable, como veníamos mencionando anteriormente. Entonces, esto evita la necesidad de múltiples formas verbales. Bien, no es como el have, bien, que nosotros para ciertos pronombres personales usamos have y para otros usamos has. Bien, eso lo veíamos anteriormente, pero de igual manera lo pueden retomar en la clase que está subida en mi canal de YouTube, en caso que no lo recuerden con claridad. Bien, y después, por último, es fundamental en el futuro continuo porque sin el will no podemos formar este tiempo verbal, ya que es una de las piezas claves para lo que es la formación de oraciones y o preguntas en este tiempo verbal. Bien, entonces estos son los tres punteos fundamentales por los cuales es importante el uso del will en el futuro continuo. ¿Sí? Después, ahora vamos con el uso del verbo auxiliar be y el gerundio. El verbo en gerundio, ¿bien? El gerundio para el verbo, ¿sí? El ing. Entonces, el verbo be sigue al verbo auxiliar will y se mantiene invariable en todas las formas del futuro continuo en inglés, al igual que el will. ¿Bien? Es crucial porque el be actúa como el puente que conecta el will con el gerundio del verbo principal, ayudando a formar la idea de una acción en progreso en el futuro. Bien, yo esto se los mencionaba recién. Es importante el uso del be porque por ejemplo yo no voy a decir I will playing. Bien. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos el be del medio, no podemos usar el gerundio en el verbo, porque si no queda una oración completamente incoherente, queda una oración que gramaticalmente es incorrecta. Bien, entonces el be es otro verbo auxiliar clave para darle el factor de futuro continuo a la oración. ¿Por qué? Porque si yo digo I will play, ahí estamos pasando el futuro simple. Bien, como veíamos anteriormente. Digo el verbo en infinitivo para el futuro simple. ¿Sí? Después, el gerundio o la forma ing del verbo principal indica que la acción estará ocurriendo de manera continua o en progreso en el momento específico mencionado en el futuro. Bien, esto ya lo hemos reiterado múltiples veces, ¿no? Que es una acción que estará ocurriendo. Bien, en simultáneo con el momento específico mencionado. ¿Sí? Entonces,
Vamos a ver por qué son importantes el verbo be y el gerundio para formar el futuro continuo en inglés, ¿no? Que esto ya medio que lo hemos visto, ¿no? Pero vamos a ir con los punteos. El be es esencial para completar la estructura del futuro continuo. Sin el be no podemos enlazar el will con la idea de la continuidad que aporta el gerundio. Bien, recordemos, el be es el puente entre el will y el verbo en gerundio. Bien. Y después el gerundio lo que hace es que transforma el verbo principal para mostrar que la acción estará en curso. Bien. O sea, estará en curso en el momento en el que nosotros hagamos mención de este hecho. Bien. Después. Acá tenemos ya lo que son los verbos más usados en el futuro continuo, ¿no? La lista de verbos más usados en el futuro continuo, ¿no? Algunos verbos de estado no se pueden utilizar en el futuro continuo porque describen estados, emociones o situaciones permanentes en lugar de acciones en progreso. Bien, esto es importante. Hay algunos verbos que no se pueden utilizar. Bien, acá vamos a ver de igual manera los verbos que sí se pueden utilizar y los más frecuentes, los de uso más frecuentes en el futuro continuo. Entonces, estos verbos generalmente no se usan para indicar una actividad en curso porque no tienen una duración clara que se puede extender en el tiempo futuro. Bien. Entonces, sí, acá vamos a ver los que no se usan. Bien, los verbos de estado. O los verbos de estado de ser, como habíamos visto anteriormente cuando trabajamos el capítulo de los verbos. Bien, entonces acá me corrijo. Vamos a ver los que no se usan. Verbs that are not used in the present continuous. Verbos que no se usan en el futuro continuo, perdón. Entonces tenemos know, believe, like, love, hate, want, need, understand, mean, realize, suppose, remember, belong, contain, possess, seem, appear y own. Bien, que en el material tienen su respectiva traducción al español, ¿no? Y el último párrafo que tenemos acá dice que estos verbos se usan típicamente en formas simples del presente o pasado porque su significado no implica una acción continua que pueda desarrollarse a lo largo de un periodo futuro, ¿no? Esto quiere decir que tienen son más duraderos, ¿no? No tienen un corto plazo de tiempo de duración. Bien. No es algo que se desarrolle ni que vaya creciendo, sino que es algo que siempre queda de cierta manera estanco, como para definirlo de cierta manera, y por ende no se puede aplicar a lo que es el futuro continuo. Bien, porque los verbos de estado de ser no son una cosa que vaya escalando, en cambio, que vaya escalando o que vaya cambiando. Bien, como muchos de los verbos que se usan para el futuro continuo. Bien, y después por último acá tenemos ciertas cuestiones, preguntas frecuentes sobre el futuro continuo, que son todos aspectos que ya hemos visto, ya lo hemos mencionado. Así que de igual manera acá les dejé al final de cada capítulo un resumen, podríamos decir, de todas las cuestiones que hemos abordado, ¿no? Y después por último tenemos la diferencia clave entre lo que es el futuro simple y el futuro continuo, ¿no? Entonces el futuro simple, si bien lo vimos al principio, la diferencia
El futuro simple indica que algo sucederá, mientras que el futuro continuo enfatiza que algo estará en progreso en un momento específico. ¿Bien? Entonces el futuro simple es como que marca que algo va a suceder, pero sin hacer especificación sobre el tiempo en el que ocurrirá, ¿no? El momento específico. Y el futuro continuo sí hace ese énfasis, ¿no? De que algo estará en progreso en un momento específico del futuro. Bien. Entonces después tenemos después tenemos como otro tema los adverbios de lugar y de frecuencia. Bien, no sé cuánto tiempo nos queda, no sé si eso los chicos del centro me podrán decir, porque todavía creo que estamos bien de tiempo, pero no estaría del todo seguro cuánto nos queda. Pero para ver esto me parece que estamos bien todavía. Entonces tenemos acá los adverbios de lugar y de frecuencia, ¿no? Tenemos primero los adverbios de lugar, acá en este recuadrito, que le voy a hacer un poquito de zoom para que sea un poco mejor, ¿no? Y después finalmente los de frecuencia. Entonces, en primer lugar, lo que quiero hacer es ver la estructura de la oración. Al momento de hacer la oración, esto es de adverbios de frecuencia, así que eso lo vamos a ver más adelante. Bien, adverbios de lugar y frecuencia. Vamos con esto. Entonces tenemos los adverbios de lugar, que lo que yo voy a ir haciendo es decírselos en inglés. Ustedes de igual manera tienen la traducción en español al lado, ¿no? Entonces tenemos, voy a hacer el zoom para que sea mejor. Tenemos here, there, near, far, ahead, behind, opposite, around, beyond, over, all over, over there, right there, up here, down there, over there, everywhere, nowhere, somewhere, anywhere, elsewhere, uptown, downtown, upstairs, uphill, downhill, upwards, downwards, inwards, outwards, backwards y onwards. Y después los últimos que tenemos son southwards, northwards, westwards, eastwards, southbound, northbound, westbound y eastbound. Bien, que les recuerdo, tienen la traducción al español de cada uno de estos conceptos. Bien, y después lo último que vamos a estar viendo en la clase de hoy van a ser dos cuestiones. Van a ser los adverbios de frecuencia, ¿no? Que ya los hemos visto el año pasado para aquellos que hayan estado presentes, pero los vamos a ir haciendo un recordatorio, ¿no? Tenemos always, usually, sometimes, rarely y never. Bien, que acá tienen el gráfico del porcentaje que representa cada uno. El always representa un 100%, usually representa un 80%, sometimes un 60%, rarely representa un 30% y never representa un 0%. Bien, entonces ahora vamos con lo que es la estructura de la oración. Sentence structure. Al redactar una oración en la que queremos hablar sobre la frecuencia con la que realizamos determinada actividad, debemos respetar el siguiente orden. ¿No? Tenemos sujeto primero. Siempre el sujeto va primero. Cuando es oración, cuando es pregunta, hacemos un cambiazo.
Bien. Que esto lo vamos a ver porque acá varía un poquito de la regla que nosotros tenemos ya inculcada. Entonces tenemos sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y sustantivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, I always drink water. Bien, entonces tenemos sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y sustantivo al final. Después, I usually drink mate. Lo argentinicé un poco el ejemplo. I usually drink mate. I sometimes go for a walk. Bien, tenemos sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y el resto que vendría a representar el lugar del sustantivo. Y después I rarely get drunk. Bien. Y I never leave without my phone. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y sustantivo el resto de la oración. Bien, y después, en caso de querer formular una pregunta, debemos comenzar con lo que se conoce bajo el nombre de preguntas. Las preguntas iniciadas con WH, the WH questions en inglés. Bien, que son aquellas preguntas que empiezan con las palabras who, what, when, where, whose, which y why. Bien. Después, para saber cuál debemos usar es clave tener en claro el contexto en el que se desarrolla la pregunta que vayamos a formular. Bien, entonces, para hacer preguntas, tenemos el orden de redacción sería así, ¿no? Tenemos pregunta WH, ¿no? Que puede ser cualquiera de estas: who, what, when, where, whose, which y why. Bien. El verbo, el sujeto en tercer lugar, cuarto lugar adverbio de frecuencia y nuevamente el verbo. Bien. No sería el mismo verbo. Bien. Después, segunda opción, tenemos verbo, que acá veo que no puse la B larga. Acá sería verbo, sujeto, adverbio de frecuencia y finalmente el verbo. Bien. Esta sería otro formato de preguntas sin el uso de las preguntas con WH. Bien. Y después, tercer formato de pregunta, tenemos verbo primero, sujeto segundo, nuevamente el verbo y finalmente el adverbio de frecuencia. Entonces, vamos con la primera. Primer ejemplo. What do you always do before going to sleep? ¿No? Entonces tenemos la pregunta con WH, what en este caso, do, primer verbo, sujeto, el you, adverbio de frecuencia, always. Bien, este sería el primer caso, ¿no? Pregunta WH, verbo, sujeto, adverbio de frecuencia y finalmente verbo. Bien, y después obviamente el sustantivo. Va, lo que sería el lugar del sustantivo. Bien. Entonces, what do you always do before going to sleep? Después, vamos con el segundo formato. Verbo primero. Y tenemos el ejemplo. Do you usually go to la bombonera? Otro ejemplo argentino. Para marcar cierta argentinidad en nuestras clases, ¿no? Entonces tenemos verbo, ¿no? Do, sujeto, you, adverbio de frecuencia, usually. Después, otro verbo más, go. Bien, el verbo al final. Y después, el resto vendría a representar el lugar del sustantivo. Después, do you go to see river sometimes?
acá tenemos ya el tercer formato, ¿no? Do vendría a ser el verbo primero, you, sujeto, go, verbo. Acá tenemos en el medio el sustantivo y después finalmente el sometimes vendría a ser el adverbio de frecuencia. ¿Bien? Bien, y después, volviendo a el primer modelo de pregunta que tenemos, el último ejemplo dice: Who is one person you never want to see again? Bien. Entonces, después acá ya tenemos un apartado que vamos a hacer rápidamente de las preguntas, las WH questions. Bien, las preguntas que empiezan con WH. Que acá tenemos la definición sencilla que dice: las preguntas WH en inglés son aquellas que comienzan con los pronombres interrogativos who, what, when, where, why, whose y which. Bien. Entonces acá tenemos ciertos ejemplos, ¿no? Who is your teacher? What are you doing? When is your birthday? Where is your house? Whose are these shoes? Which toys are under the bed? Y why did you do that? Bien. Cada pregunta con su respectiva traducción. Y la última mención que vamos a hacer acá, para ya ir dándole final a la clase de hoy, tenemos: estas preguntas son una herramienta fundamental para comunicarse en inglés. Dominarlas permite obtener información detallada, expresar ideas con claridad y participar en conversaciones de manera fluida. Bien. Bueno, entonces esto es todo lo que nosotros tenemos para trabajar la clase de hoy. Nosotros ya la próxima clase vamos a entrar en el campo de las preposiciones de tiempo y lugar. Bien, estas son cuestiones que ya hemos trabajado antes. Bien, nos queda poco material para trabajar. Bien, nos quedan las preposiciones de tiempo, ¿no? Y después nos quedan un campo nuevo que no trabajamos el año pasado, que es cómo redactar un mail y cómo analizar un artículo, sea periodístico o de investigación. Bien, entonces no nos queda mucho más. Ya estamos llegando al final. Así que dejo de compartir pantalla y ya los libero y nos encontraremos la Gracias, próxima profe. Hasta semana. luego. Dale, gracias a ustedes, chicos, que anden bien. Hey, Mike's teaching today, learning new words in a fun-filled way. Say it loud and strong. Let's all say hi in this class with Mike. We're reaching the sky.